La vendieron como mercancía. Nadie recordaba su nombre. Él, un apache roto por la guerra, vivía solo, sin alma ni palabras. Pero cuando el silencio los unió, algo comenzó a sanar. Esta no es una historia de rescate, es una historia de reconstrucción. Juntos, aprendieron a ser hogar. Dos personas rotas por dentro. Ninguna intenta salvar a la otra. Solo se acompañan en el silencio. A. ¿Crees que el amor puede nacer sin palabras? Solo desde el respeto y la presencia. B. ¿O piensas que sanar primero es necesario antes de amar a alguien más? Elige A o B. Y cuéntanos tu por qué. Tal vez tu experiencia sane más de lo que imaginas. Alguna vez tuvo un nombre suave, como una canción de cuna que su madre le cantaba en las noches de invierno. Pero después de ser vendida 3 veces como si fuera ganado, la gente ya no la llamaba por ese nombre. Ahora simplemente era la mercancía. El viento soplaba con furia en el desierto, levantando nubes de polvo que le azotaban la piel como cuchillas secas. En un carro de madera astillada, que crujía en cada bache del camino, viajaban 4 mujeres encadenadas. Ella era la tercera. Tenía las muñecas atadas, los labios agrietados y la mirada perdida. Nadie sabía cómo se llamaba. Ni siquiera ella lo recordaba ya. El cochero escupió al suelo y murmuró: «Esta ya fue devuelta 3 veces. Está rota por dentro». Pero los apaches, ellos no preguntan mucho. Ella no respondió. Había aprendido que el silencio era su única defensa. El miedo, cuando se sufre demasiado, deja de doler. Se convierte en algo más frío, más profundo, más hueco. Cuando llegaron a su destino, el carro se detuvo frente a un poblado sin puertas, sin fuego, sin señales de vida. Solo un hombre aguardaba en lo alto de una roca. Era grande, de piel cobriza, con el cabello largo atado atrás. Una cicatriz le cruzaba la cara y un hacha colgaba de su cintura. Sus ojos eran oscuros y distantes, como si no vieran el presente sino una guerra vieja que nunca terminó. Sol rojo, susurró el cochero. Mató a 3 hombres blancos. Vive solo. No le hables. No lo mires. No lo provoques. El hombre no dijo nada. No negoció el precio. No la miró más de un segundo. Apenas asintió. El cochero la empujó fuera del carro. Ella cayó al suelo polvoriento, sin fuerza para amortiguar el golpe. Nadie la ayudó. Nadie dijo nada. Su nueva vida comenzó sin una palabra. La choza que le asignaron era pequeña, hecha de cuero raído y troncos torcidos. No tenía cama ni lámpara, solo un suelo de tierra y un rincón donde el frío se colaba por las rendijas. Cada mañana, alguien, seguramente él, dejaba un trozo de pan de maíz y una taza de agua frente a la entrada. Nunca llamaba, nunca entraba. Los hombres anteriores habían sido distintos. Uno la obligaba a cantar por las noches. Otro la golpeaba si no sonreía. Sol rojo no la tocaba, no la forzaba. Pero tampoco la reconocía como persona. Su silencio era más denso que un grito. Por las noches, lo veía desde su rincón, sentado junto al fuego, inmóvil, como una estatua herida. No dormía, no hablaba. Solo miraba las llamas como si buscara algo entre las brasas. Su sombra se proyectaba en la pared de su choza, alargada, temblorosa, viva. Ella no sabía qué temer más: el dolor. La ausencia total de dolor. Recordaba las ferias de esclavas, los gritos,
las manos sucias levantándole la ropa, los ojos calculadores evaluando su cuerpo. «Esta no servirá para parir», decían, «pero aún está entera». Una vez intentó morderse la lengua para morir. No lo logró. La revivieron solo para no perder dinero. Pero ahora nadie la tocaba. Nadie le exigía nada. Y eso la rompía por dentro de una manera nueva. Esa noche no durmió. Escuchó el fuego afuera, el viento silbando en los árboles. Y por primera vez, no tuvo miedo de ser violada. Tuvo miedo de no significar nada. Existe un tipo de silencio que no viene del desprecio, sino de un dolor tan antiguo que ya no sabe cómo gritar. Al amanecer, abrió los ojos con dificultad. Frente a su puerta, como siempre, estaba el pan de maíz, pero no era igual. Estaba envuelto en un pedazo de tela vieja, con bordados desteñidos de color violeta. Era una tela maternal, usada, pero cuidadosa, como si alguien, alguna vez, hubiera puesto amor en ella. Ella lo miró mucho tiempo. No sabía si eran minutos u horas. Solo sabía que el mundo, por un instante, se detuvo. Y entonces, sin saber por qué, extendió la mano y lo tocó. Desde aquella mañana, algo invisible había cambiado. El pan de maíz envuelto en tela bordada no decía palabras, pero hablaba de otra manera. Ella no lo entendía aún, pero su cuerpo sí. Por eso, en vez de dejarlo allí como otros días, lo tomó entre las manos y comió. Sol Rojo no dijo nada. Nunca lo hacía. Pero esa noche, el fuego ardió más cerca de su tienda. Durante días, el silencio siguió siendo su único lenguaje. Él dejaba comida cada mañana. Ella la aceptaba. No se cruzaban. No se miraban directamente. Pero el aire entre ellos ya no era hostil. Solo estaba lleno de cosas no dichas. Ella comenzó a observarlo desde lejos. Cómo cortaba leña con precisión. Cómo colocaba piedras alrededor del fuego, como si siguiera un ritual antiguo. Cómo, al atardecer, se sentaba a tallar figuras en madera, figuras que luego quemaba al terminar, como si no merecieran quedarse. Una tarde, salió a buscar agua al arroyo. Sus piernas, aún débiles, temblaban con cada paso. No había llegado lejos cuando resbaló. El golpe contra la roca fue seco, oscuro. Despertó con la frente vendada, acostada sobre pieles suaves, dentro de su propia tienda. El fuego brillaba al lado. Afuera, alguien había dejado una olla con infusión caliente. No la tocó, pero lloró, no de dolor. Lloró porque por primera vez alguien la había cargado sin romperla. Esa noche, escuchó pasos, lentos, cautelosos. El cuero de la entrada se abrió apenas. Sol Rojo dejó algo en el suelo. No fue comida. Era una figura de madera. Una mujer, de pie, con el rostro en alto. No se atrevió a tocarla. Solo la miró. Hasta que el fuego se consumió por completo. Pasaron los días. Ella no hablaba. Él tampoco. Pero el silencio ya no era un castigo. Era un refugio. Sol Rojo, sin saberlo, le estaba enseñando a que existir sin miedo. Una mañana, se acercó al fuego mientras él cocinaba. No dijo nada. Solo se sentó. Él no la miró, pero dejó que el pan cocinara más lento.
por primera vez en meses. Ella preguntó: ¿Tienes familia? Él levantó la vista. Tardó en responder. Finalmente dijo, con voz baja y rasposa, como si el idioma le doliera en la garganta: tenía. Silencio. ¿Murieron? Él negó con la cabeza. Me dejaron. No preguntó más. El dolor ajeno no se toca sin permiso. Esa noche soñó con su madre. No con la real, sino con una versión imposible, una mujer que le peinaba el cabello sin golpearla, que le decía: eres suficiente sin exigencias, que no la vendía a cambio de 2 bolsas de arroz. Despertó llorando, y esta vez no se escondió. Una tarde, mientras recogía ramas, se detuvo. Había huellas, pequeñas, desordenadas, apresuradas. No eran de Sol Rojo. Volvió corriendo. Él ya estaba de pie, con el hacha en la mano. La miró. Sus ojos no preguntaban, le creían. Era la primera vez en su vida que alguien no dudaba de su palabra. Se escondieron hasta que pasó el peligro. Eran forasteros, cazadores de recompensas. Buscaban mujeres fugitivas. Ella contuvo el aliento mientras los pasos se acercaban. Sol Rojo no parpadeó. Los hombres pasaron de largo. Cuando el silencio volvió, ella se dejó caer. No por miedo, por alivio. Y por otra cosa que no había sentido nunca antes: confianza. Esa noche llovió. El agua golpeaba los techos de cuero con fuerza. Hacía frío. El fuego se apagó. Ella temblaba bajo la manta. No sabía si llamarlo. No sabía si debía. Pero en medio de la oscuridad lo sintió. Sol Rojo se acercó despacio, sin invadir. Se sentó junto a ella. No la tocó. Solo le extendió una segunda manta. Ella la tomó, pero sus manos no dejaron de temblar. Entonces, sin decir nada, él la abrazó. No fue un abrazo de deseo. Fue un abrazo torpe, inseguro, como quien no ha tocado a otro ser humano en años. Ella no se resistió. Y luego lloró. Lloró como una niña que por fin deja de fingir que es fuerte. Lloró con la cara hundida en el pecho de un hombre que nunca le pidió nada y le dio todo. No hubo palabras. No hubo promesas. Solo calor humano en medio de la lluvia. Él murmuró, por primera vez, en un susurro: no tienes que estar sola. Ella no respondió, porque, por primera vez en su vida, eso era verdad. Desde la noche en que Sol Rojo la abrazó, nada volvió a ser igual. Él seguía sin hablar mucho, pero ya no evitaba su mirada. Ella seguía callada, pero su silencio ya no era por miedo. Había entre ambos una tregua muda, una ternura que no se decía con palabras, sino con actos simples: compartir la leña, preparar pan juntos, recoger agua sin estar uno detrás del otro como carcelero y prisionera. No eran amantes, no eran esposos, eran 2 sobrevivientes que, sin saberlo, comenzaban a reconstruirse el uno al otro. Un día, ella estaba moliendo maíz cuando escuchó a un niño cantar a lo lejos. Se acercó al borde del bosque. Un pequeño grupo de niños apache jugaba cerca del río, riendo. Ella no se atrevió a salir del sendero. Solo observó. Una mujer del poblado la vio. Se acercó. No llevaba armas. Solo un cesto con hierbas. ¿Tú eres la mujer del asesino?, preguntó sin odio, pero sin calidez. Ella no supo qué decir. La mujer suspiró.
Él no siempre fue así. Antes tenía madre y hermana, las amaba. Todos lo sabían. Silencio. Cuando los soldados blancos llegaron, no respetaron nada. Quemaron, mataron, tomaron lo que quisieron. A su madre se detuvo. A su hermana también. Él los encontró tarde. Demasiado tarde. La mujer apretó los dientes y entonces los mató con sus propias manos. Esa noche, ella no pudo dormir. La imagen de Sol Rojo la perseguía no como una sombra, sino como un niño perdido que había visto el fin del mundo. Al amanecer, lo encontró tallando madera otra vez. Tu hermana. ¿Cómo se llamaba? Él se quedó inmóvil. El cuchillo tembló en su mano. Amaranta dijo, como quien desentierra un hueso. Ella se sentó a su lado. No habló. Solo escuchó el crujido del cuchillo en la madera. Durante las semanas siguientes, él comenzó a contarle fragmentos de su vida. No era una historia fluida. Eran trozos, como restos de una vasija rota. Le habló de su infancia, del río donde aprendió a nadar, del perro que lo seguía a todos lados, del collar que su madre tejió con huesos de ave. Le habló del día en que todo acabó, del humo, de los gritos, de la sangre, de cómo dejó de ser hijo, hermano, hombre, para volverse lo que todos llamaban ahora el asesino del monte. Después de eso dijo, nadie volvió a tocarme sin temblar. Ella no tembló. Le tomó la mano. No por lástima, y uno porque entendía cómo se siente vivir con un cuerpo que nadie quiere abrazar. Una tarde, mientras recogían ramas, escucharon disparos a lo lejos. Se ocultaron. Era un grupo de hombres a caballo. No eran cazadores. Eran soldados. Sol Rojo la miró. No con miedo, con certeza. Vienen por mí. Ella lo agarró del brazo. No te dejaré solo. Él sonrió. Apenas. La primera sonrisa que ella veía en su rostro. Siempre he estado solo. Ya no. Esa noche fue distinta. No llovía. No hacía frío. Pero él encendió el fuego más cerca de su tienda. Ella salió. Se sentó a su lado. ¿Alguna vez pensaste en morir?, preguntó. Sí. Cada vez que amanecía. ¿Y por qué no lo hiciste? Él la miró. Porque quería que alguien me recordara distinto. Ella no lloró, pero su voz tembló. Yo te recuerdo distinto. Yo te veo. Cuando los soldados llegaron al poblado, preguntaron por él. Nadie respondió. Nadie lo delató. No porque lo quisieran, sino Poe, en silencio. Entendían que el dolor también tiene rostro humano. Se fueron sin encontrarlo. Al día siguiente, él trajo flores silvestres y las colocó junto a la figura de madera que León le había tallado semanas atrás. Ella la tocó con cuidado. Era otra figura ahora, más detallada, con el rostro levantado, con fuerza. ¿Soy yo?, preguntó. Él asintió. Eres tú. Cuando dejes de tener miedo. Ella lo miró. Contigo. Ya no tengo. Y entonces él la abrazó. No como la noche de la tormenta. Esta vez fue distinto. No hubo sexo. No hubo urgencia. Solo calor. Respeto. Vida. Él le susurró al oído. No soy bueno.
No soy puro, pero si me dejas, puedo cuidar tu corazón. Aunque esté roto, yo puedo sostenerlo sin apretarlo. Ella cerró los ojos y por primera vez en su existencia dijo sí. La noche llegó envuelta en silencio. No había viento, no había peligro, solo la sensación de que algo, sin nombre aún, estaba por nacer. Sol Rojo había colocado nuevas pieles dentro de la tienda. Ella las sintió bajo los pies, más suaves que la tierra que había dormido toda su vida. El fuego ardía abajo, como si supiera que no debía interrumpir. No había hablado mucho ese día, tampoco él. Pero los cuerpos sabían lo que el alma todavía no se atrevía a decir. Ella salió y se sentó frente a él, junto al fuego. Él la miró por un momento y luego le alcanzó un cuenco con caldo caliente. No era mucho, pero estaba hecho con cuidado. Ella lo recibió sin palabras. ¿Qué ves cuando me miras?, preguntó ella. De pronto, él bajó la vista al fuego. Pensó. Una mujer que sigue viva. Ella sonrió, débilmente. Y eso es bueno. Es milagroso, dijo él. Más tarde, en la tienda, ella no podía dormir. El corazón le latía lento, pero firme. Sentía su propia respiración llenando el espacio, como si por primera vez fuera dueña de ese aire. Sol Rojo entró sin hacer ruido. No llevaba armas. No llevaba miedo. Solo una manta en la mano. ¿Puedo?, preguntó. Ella asintió. Se sentó a su lado. Ella se recostó, sin alejarse. No lo miraba. Lo sentía. Su calor, su respiración, su dolor contenido. Pasaron minutos sin hablar. Entonces, él murmuró. A veces, todavía sueño con ellas, con mi madre, con Amaranta. Las veo mirándome, no con odio, con tristeza, como si me preguntaran por qué sigo aquí si ellas ya no están. Ella giró lentamente, lo miró a los ojos. Porque aún tienes algo que dar. Él bajó la cabeza, y ella hizo algo que no había hecho con ningún hombre antes. Lo abrazó primero. Él tembló, no por frío. Por lo que ese gesto significaba, nunca supe cómo tocar a alguien sin romperlo, dijo él, en voz baja. Ella apoyó su frente en su pecho. Yo fui rota muchas veces, pero contigo solo tiemblo. Se quedaron así, envueltos en el calor de una manta, en el calor de dos cuerpos que no buscaban poseerse, sino entenderse. Y entonces, ella lloró. Lloró como no había llorado desde niña. No por dolor físico, no por terror. Lloró por todo lo que no pudo decir. Por cada golpe, por cada humillación, por cada nombre que le arrebataron, por cada noche en que quiso desaparecer. Lloró hasta que la garganta se cerró, hasta que las lágrimas ya no salían. Y en todo ese tiempo, Sol Rojo no soltó su abrazo, no la consoló con palabras, no intentó detener su llanto, solo sostuvo su cuerpo roto, como si fuera lo más sagrado del mundo. Cuando el amanecer asomó por la rendija de la tienda, seguían juntos, no durmiendo, no hablando, solo estando. Y por primera vez en su vida, ella no se sintió sucia al despertar en brazos de un hombre. Se sintió entera. ¿Qué pasará después?, preguntó ella, con voz casi infantil. Lo que tú decidas, respondió él.
Y si no sé decidir, entonces caminamos lento, hasta que sepas. Ella se incorporó. Lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y tú? No tienes miedo de mí. Él negó con la cabeza. Tú no me haces daño. Tú me haces humano. Esa tarde, ella recogió flores. No muchas, solo las suficientes para llenar una vasija vacía que encontró en el camino. Las colocó junto a la figura de madera que él había tallado para ella. Luego se miró en el reflejo del agua. Por primera vez, no se vio como mercancía, ni como víctima. Se vio como alguien que, a pesar de todo, aún podía ofrecer amor. Cuando regresó, Sol Rojo la esperaba, no con impaciencia, con presencia. Ella se acercó, lo tomó de la mano, y juntos caminaron sin rumbo fijo, como dos sobrevivientes que sabían que lo importante no era a dónde iban, sino que ya no caminaban solos. El sol no salía con prisa ese día. Era como si el mundo supiera que no hacía falta correr. Ella abrió los ojos con calma, sin sobresaltos, sin miedo. El calor de Sol Rojo a su lado era sereno, presente. Él respiraba profundo, como un árbol antiguo que por fin había echado raíces en tierra firme. Ella se giró y lo observó dormir, no por curiosidad, sino por gratitud. Ese rostro, marcado por la guerra, el abandono y la culpa, ahora descansaba. Y en esa quietud, por primera vez, vio a un hombre que no era un asesino, ni un monstruo, ni una sombra. Era solo él. Un hombre que la había cuidado sin tocarla, abrazado sin exigencias, sostenido sin romperla. Esa mañana no hablaron mucho. No lo necesitaban. Recogieron agua, encendieron el fuego, prepararon pan. Pero algo era diferente, los gestos cotidianos tenían otra textura, más suave, más compartida. Cuando terminaron de comer, ella fue al rincón donde guardaba la figura de madera. La sostuvo entre sus manos. ¿Puedo llevarla conmigo?, preguntó. Es tu reflejo, respondió él. Te pertenece. Ella asintió. Aún no sabía a dónde irían, pero sabía que no podían quedarse allí para siempre. No porque huyeran, sino porque ambos necesitaban empezar en otro lugar. Uno sin fantasmas. Uno donde su historia no fuera susurrada a espaldas ni cargada como una cruz. El poblado los vio empacar sin intervenir. Nadie les deseó suerte, pero tampoco los detuvo. Una mujer mayor se acercó antes de que salieran del sendero. La última vez que él bajó al río, regresó con sangre en las manos y fuego en los ojos, dijo, sin juicio. Esta vez regresa con flores. La mujer no abrazó, no sonrió. Solo les entregó una pequeña bolsa con hierbas secas. Para cuando les falte fuerza, susurró. Cruzaron el bosque despacio, como si cada paso limpiara una herida vieja. Ella llevaba la figura en el pecho, envuelta en la misma tela violeta que había recibido aquel primer pan de maíz. En cierto punto, se detuvieron. Frente a ellos se abría un valle silencioso, con pasto alto y un arroyo que cortaba el paisaje como una cicatriz de agua. No había casas, no había senderos, solo cielo, tierra y espacio. ¿Aquí?, preguntó ella. Sol Rojo la miró. Aquí no nos recuerdan por lo que fuimos. Podemos construir lo que seremos. Le llevó semanas levantar una choza, y a ella le llevó aún más juntar valor para decorar el interior. Pero lo hicieron juntos. Cada piedra,
cada rama, cada hilo, era una promesa tejida en silencio. No hablaban de amor, no lo necesitaban. El amor estaba en el cuenco compartido, en la manta extendida sin palabras, en las noches en que uno temblaba y el otro no preguntaba por qué, solo abrazaba. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores del pasado, ella susurró: a veces, todavía escucho sus voces, los que me vendieron, los que me golpearon, los que me rompieron. Él tomó su mano con fuerza, pero sin apretarla. Yo también escucho las mías, las que gritan, las que suplican, las que maldicen. ¿Y cómo las callas? No las callo, las dejo hablar hasta que se cansan. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa sin miedo, una sonrisa sin deuda. Entonces hablemos nosotros también, dijo, para que nuestras voces llenen este lugar antes que las de ellos. Y hablaron, no de sus heridas, sino de sus sueños, de una huerta con tomates, de un perro, de niños quizás, o quizás no. No había planes rígidos, solo intención, solo vida. Al cabo de un mes, ella talló una figura de madera con sus propias manos. No era perfecta. Tenía líneas torcidas, pero él la miró como si fuera oro. ¿Quién es?, preguntó él. Tú, dijo ella. Cuando dejaste de esconderte, él la tomó entre sus dedos, y por primera vez en toda su vida, lloró sin culpa. Cuando pasaban viajeros por el valle, los miraban con respeto y distancia. No sabían su historia, no la necesitaban. A veces, los niños de otras tribus llegaban con hambre, y ella cocinaba pan con manos que una vez fueron golpeadas por servir. Él les enseñaba a hacer fuego con ramas, con las mismas manos que una vez destruyeron por dolor. Ahora, esas manos construían. Una tarde, mientras el sol caía, ella se sentó sobre la hierba y escribió su nombre sobre la tierra húmeda. No lo había dicho en voz alta en años. Sol Rojo se acercó, la observó. ¿Ese es tu verdadero nombre? Ella lo miró. No. Ese fue el que me dieron. Pero hoy quiero elegir el mío. Él se arrodilló frente a ella. Entonces elige también el mío, dijo. Porque desde que te conocí, dejé de ser el que todos temían. Ella pensó un momento. Te llamaré Fuego Manso, porque ardiste sin consumir, porque diste calor sin quemar. Él la tomó de la mano. Y en ese momento, dos cuerpos se convirtieron en un hogar. Esta no es una historia de princesas salvadas ni de héroes sin heridas. Es la historia de dos cuerpos rotos que, al tocarse con respeto, aprendieron que el amor verdadero no salva, reconstruye. Ella no fue rescatada. Fue escuchada. Él no fue perdonado. Fue visto. Durante años, ella vivió como mercancía, como sombra, como ausencia. Durante años, él fue el asesino, el monstruo, el exiliado. Pero el destino, que a veces tiene la forma de un pan de maíz envuelto en una tela violeta, les dio una tregua a un lugar sin juicios, una vida sin prisas. Él no le pidió que lo amara, solo le ofreció su calor. Ella no le exigió palabras, solo compartió su silencio. Y en ese espacio callado, construyeron algo más fuerte que cualquier promesa
Un hogar donde las heridas no se esconden, se respetan. Él la abrazó sin apretar. Ella lloró sin esconderse. Y entre los dos, tejieron una historia donde nadie tenía que ser perfecto, solo presente. No hubo castillos, no hubo rescates. Solo una choza, pan compartido, una figura de madera tallada con manos temblorosas y dos nombres elegidos desde la libertad, no desde el pasado. Porque al final, lo único que ambos necesitaban no era un nuevo comienzo, sino alguien que dijera, te veo. Y aún así, me quedo. ¿Y tú? En un mundo donde todos gritan sus verdades, ¿qué eliges tú? A. Ser escuchado sin juicio, como ella. B. Escuchar a otros con el corazón abierto, como él. Comenta con el número 7 si elegiste la opción A. Comenta con el número 9 si te reconoces en la opción B. Y cuéntanos por qué. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita para empezar a sanar.